Bendiga, hermanos. Denle un aplauso a Jesucristo en esta mañana. Gloria al Señor. Qué glorioso este momento que hemos tenido, dedicándole al Señor estas bellas alabanzas y cantos de adoración. Dios dice que Él se goza en medio de la alabanza, y Dios recibe del corazón de cada uno de nosotros ese sacrificio, como dice el libro de Hebreos capítulo número 13. Quiero que vea conmigo Hebreos capítulo número 13. Gloria al Señor. Dice en el versículo número 15: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, el nombre de Jesús. Dice el 16: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de estas cosas se agrada el Señor. De estos sacrificios se agrada el Señor. Gloria a Dios. Así que sabemos que Dios ha estado agradándose en medio de nosotros en este tiempo que hemos recorrido al inicio de este servicio, de este culto a Dios. Gloria al Señor. Bendecimos a nuestros hermanos, a todos los que están aquí con nosotros en esta mañana. Un pueblo precioso, escogido por Dios, según su declaración en la palabra y según sus misterios y según sus revelaciones. Dios ha traído a cada uno de nosotros a este lugar porque Él tiene un plan en la vida de todos los que estamos aquí. Aleluya. También saludamos a nuestros hermanos que están allá al otro lado del internet. Gloria al Señor, y los bendecimos en el nombre de Cristo. Sabemos que ellos también van a gozarse en esta mañana al saber de que muchos posiblemente de que estén viendo este mensaje sepan que aunque nunca han estado en una iglesia, que aunque nunca han tenido una relación con Dios, y aunque nunca ellos han estado involucrados, envueltos en las cosas del Señor, esta mañana pueden recibir de parte de Dios esa bendición de llamado, de imputación de poder de Dios en sus vidas y de la salvación de la vida de cada uno por medio de la palabra predicada, que trae el poder de salvar a las personas cuando esta palabra es recibida en el corazón por las personas que Dios está buscando. Gloria al Señor. Démosle otro aplauso al Señor en este día. Y vamos a decir el título del estudio en esta mañana. El título es El llamado de Dios. El día de hoy Dios está llamando. Hace 2000 años Dios estaba llamando. Hace 1000 y resto de años Dios estaba llamando. Y Dios seguirá llamando hasta el último día, antes de que venga nuestro Señor Jesucristo a buscar su iglesia. Todos los días, como dice él en el Viejo Testamento, el apóstol Pablo testifica que Dios estuvo llamando al pueblo anterior todos los días. Pero pasó algo extraño, y es que el pueblo pues no recibió el llamado. La palabra nos enseña a nosotros y nos ratifica a nosotros de que el amor de Dios no cesa, el amor de Dios no se detiene, el amor de Dios es continuo, no cambiará jamás. La Biblia dice que Dios nos ha amado desde el principio y nos amará por una eternidad. Pero el problema es si recibir o rechazar ese amor de parte del Señor. Dios está llamando hoy. Dios llamó desde el tiempo de Abraham, desde el tiempo de Isaac, de Jacob. Dios llamó a través de Moisés, a través de Josué, a través de los profetas, a través del rey David. A través de todas las generaciones Dios ha estado llamando a su pueblo. En esta mañana Dios quiere refrescar nuestro corazón con este pensamiento
de que Dios es bueno, Él nos ama. Y como un padre que ha perdido a sus hijos, Él ha venido a buscarnos a nosotros y se ha hecho hombre en la persona de Jesucristo para tratar con nosotros y volvernos al lugar de donde nosotros hemos salido y estamos perdidos en este mundo sin saber exactamente qué es o cuál es el camino que nosotros debemos caminar y en el cual debemos andar. Hebreos capítulo 1, gloria a Dios. En el libro de Hebreos capítulo 1 y versículo 1 y 2, el apóstol Pablo escribe así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios, habiendo hablado mucho tiempo, en otro tiempo, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, hablando del pacto viejo, gloria a Dios, gracias hermano. Dice en el versículo 2: y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿A quién nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo? A nosotros. Aquello fue en el pacto pasado. Dios habló por los profetas. En este pacto es distinto porque nos ha hablado personalmente, gloria a Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha hablado ¿para qué? Para decirnos la verdad, para explicarnos la razón de su llamado, la razón de sus palabras a cada uno de nosotros. Pero dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria al Señor. En tiempo anterior Dios trató con el pueblo. ¿Todos ellos creyeron en el Señor? No, porque muchas personas no recibieron este llamado de parte de Dios. Rechazaron el llamado de parte de Dios y sucedió lo peor. Gloria al Señor. Ya nosotros conocemos qué pasó con el pueblo que salió de Egipto y cuánta gente pereció devoradas en el desierto. A cuántas personas se les abrió la tierra y fueron introducidos en el infierno vivo. Cuántas personas fueron mordidos por serpiente, 23,000 en un solo día. Gloria a Dios. Cuántas personas sufrieron atormentados en el desierto porque ellos rechazaban el llamado de Dios, no acudían a Dios como lo hicieron algunos: Josué, Moisés, el otro que entró al pueblo prometido, gloria a Dios, Caleb, y en la otra persona. Hubieron muchas personas que sí creyeron en el llamado de Dios que les estaba haciendo el Señor, y estas personas pues obtuvieron de parte de Dios los beneficios por creer que la palabra de Dios era verdadera y que ese llamado era para ellos. Es muy importante que las personas crean que el llamado que Dios está haciendo es para ellos. Es a ti a quien Dios te está llamando el día de hoy. En aquel tiempo pues la gente desobedeció. Ninguno casi quiso recibir ese llamado. En el 2 dice: en estos postreros días el Señor cambió el sistema y nos ha hablado por el Hijo. A través de nuestro Señor Jesucristo ha venido el llamado ahora. Jesucristo, cuando vino a la tierra y comenzó a predicar, dijo así: de tal manera ha amado Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en mí cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el llamado es de salvación, es para obtener vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos, es decir, en el nuevo pacto, en el tiempo de la gracia, tú no tienes que hacer nada, no tienes que pagar nada. Es solamente recibir el llamado de Dios, aceptar a Cristo en nuestro corazón, creer en Él, que Él murió en la cruz derramando su sangre por mi culpa, pero que Él ya pagó por mí y que solo me resta a mí aceptar ese sacrificio y yo soy salvo. Yo voy al cielo. Yo no voy a ser condenado porque hay alguien que pagó por la culpa mía. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Jesucristo dijo: el que en mí cree no vendrá a condenación, sino que pasa de muerte a vida. El diablo no puede tocar más a una persona a la cual ha venido nuestro Señor Jesucristo. Ha entrado nuestro Señor Jesucristo por la fe, por medio del mensaje de la palabra de la gracia. Esta persona ha recibido la propia persona de Dios en él. Gloria al Señor. Ahora, si esto hacemos nosotros, gloria al Señor, estaríamos nosotros fuera de peligro, porque ya estaríamos protegidos y guardados por el poder de Dios, porque hemos confiado en Él y Él no nos va a nosotros a dejar nunca jamás en esta tierra de aquí en adelante que nosotros hayamos aceptado esa propuesta de Dios, podemos decirlo así, en nuestro corazón. Ahora, el Señor, para comprobar esto a través del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y versículo 20, nos dice a nosotros los del nuevo pacto lo siguiente: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dios está llamando, hermanos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice el Señor: he aquí, yo estoy tocando la puerta del corazón de todos los hombres. Si alguno oye mi voz. ¿A cuántas personas habrá aquí en la tierra de que Dios no los ha llamado? A ninguna, sino que a todos los ha llamado. A ninguno ha dejado de llamar. A todos los ha llamado. Por eso es que algunos van a ser culpables delante de Dios porque han rechazado el llamado. Otros no, porque han aceptado ese llamado. Dice Jesucristo: he aquí, yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz, cosa que todo mundo la oye. Hace años la gente está escuchando hablar de Dios. Hace años la gente está recibiendo ese llamado del Señor por medio de testimonio, por medio de la radio, por medio de la televisión, viendo mensajes, por medio de las personas que vemos cómo se han convertido al Señor. Ahí Dios nos está tocando. Por medio de los cambios que Dios ha hecho en las vidas de las personas, Dios está tocando la puerta de nuestro corazón. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasa? Es lindo escuchar esto. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Si alguno está atento a lo que Dios está diciendo y le abre la puerta del corazón, Dios entrará a través de la persona de Jesucristo a hacer una sola cosa con ese hombre pecador, o como se llame. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque va a haber una unión a través de la fe con la persona de aquel que pagó en la cruz por mí y yo. Al aceptarlo yo, habrá ese contacto, esa ligadura, ese sello de parte de Dios en la vida mía. Como resultado, entonces va a haber una comunión. Y el fin de esta comunión, o de este encuentro, o de esta relación entre Cristo y yo, va a ser de que yo un día voy a estar sentado en el trono de Dios con Cristo Jesús. En el cielo, la salvación ha llegado a mi vida. Yo me he restituido del pecado y de la muerte en que estaba antes por la fe en Jesucristo, por escuchar su voz, que Dios me llamó, que Dios me anunció. Que Cristo, ¿cuál es la voz que se ha regado por el mundo entero? Que Cristo murió en la cruz. Esto lo decimos, lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos porque en esto se encierra el evangelio de la gracia de Dios. Que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para pagar por los pecados tuyos. Él pagó todas tus culpas delante de Dios. Él se entregó, se negó a sí mismo y entregó su vida por la vida tuya, para que Dios te perdonara cuando tú creyeras en Él.
Pero si tú rehusas creer en Él y tú rechazas a nuestro Señor Jesucristo, entonces no habrá perdón, no habrá salvación y en vano habrá sido la predicación de la palabra de la gracia de Dios para ti. Si alguno cierra el corazón, no habrá comunión con Dios, no habrá perdón, ni habrá justificación delante de Dios. Aleluya. Dios está llamando a cada uno de nosotros. Escuchamos la voz de Dios, incluso de muchas gentes que están dentro de las iglesias. Oyen la voz de Dios. Dios sigue hablando, Dios sigue comunicándoles, Dios sigue exhortando, Dios sigue queriendo levantar para que crean en Él verdaderamente y no como hemos estado creyendo en el pasado, a nuestra manera, como nosotros pensamos que esto puede ser. No, tiene que ser a la manera que Dios ha establecido. Aceptar a Jesucristo, entregarle nuestra voluntad a Jesucristo, nuestra vida a Dios, porque Él quiere controlar nuestra vida, porque nosotros no hemos sabido llevarla. Tanto que no hemos sabido llevarla que no nos sentimos bien hoy. Algo está fallando. Y lo que está fallando es que nosotros fuimos diseñados por Dios, fuimos traídos a este mundo por Dios para ser llevados por Dios, para que Dios nos enseñara a nosotros el camino y qué es lo que nosotros debemos de hacer. Pero nos hemos rebelado. Nuestro corazón se ha complicado aquí en la tierra, recibiendo instrucciones del diablo dañinas para nosotros. Y el diablo nos ha llevado por un camino equivocado, por el camino del error. Hemos fracasado. Gloria a Dios, porque queremos hacer nuestra voluntad. Cerramos nuestro oído y nuestro corazón. Escuchamos la voz de Dios, pero no la atendemos. No creemos en lo que Él está diciendo. Entonces nuestra vida continúa en un fracaso total. Hagamos lo que hagamos, no vamos a prosperar. El único que puede libertar al hombre es Dios a través de la palabra. Él dice: conoceréis la verdad, la Biblia, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la vida que nosotros estamos llevando, del descontrol que tenemos en esta tierra, libres del mal consejo del mundo, libre de los pensamientos erróneos que hay en cada uno de nosotros, que queremos hacer deliberadamente lo que a nosotros se nos pega. Va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber angustia, y esto lo seguimos repitiendo siempre nosotros, porque esta es la única verdad. Dios quiere libertarte, pero si tú no oyes su voz y estás atento a la voz de Dios, aunque Él te hable, no sabrás lo que Dios quiere de ti. En el pacto anterior hubieron dos casos que yo quiero mencionar en esta mañana. Uno de ellos fue con un hombre que se llamaba Samuel, al cual la madre entregó a Dios para que estuviera en el templo, para que trabajara y funcionara en servicio a Dios. Este fue traído desde niño cuando fue destetado y fue puesto en el templo, y ahí fue criado. Cuando ya fue un hombre, Dios vino y trató con él de la siguiente manera. El sumo sacerdote de ese templo se llamaba Elí. Samuel era una persona que había sido llamado por Dios para estar en ese lugar, pero Dios no había tratado con él. Dice en 1 Samuel 3:1, y quiero que leamos hasta el 10, 3:1 al 10. Y dijo Elí, no, 3:1, el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Y la palabra, ese es el 1, ¿verdad, hermanos? Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Gloria al Señor. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. El Señor llamó a Samuel. Escuche, Dios ahora está llamando.
Esto fue en el pacto anterior. El Señor llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: Samuel. El Señor llamó a Samuel y Samuel corrió a donde estaba Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Versículo 6. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino de nuevo a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Versículo 8. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí, el sumo sacerdote, que Dios estaba llamando al joven. Versículo 9. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Versículo 10. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y ahí comienza la relación de Dios con Samuel. Pero mire este caso, hermanos. ¿Será que Dios algunas veces le hable a los hombres directamente y los hombres crean que es otra cosa? ¿Crean que es otra persona? ¿Será que Dios nos esté diciendo algunas cosas a nosotros y nosotros no le hagamos caso a Dios? Es lo que está pasando aquí con un hombre de Dios. Gloria al Señor. Cuando esto no ha sido revelado a nosotros y cuando nosotros no conocemos la palabra del Señor y no tenemos esa relación íntima con la palabra del Señor, Dios hablará a los corazones de los hombres. Pero los hombres van a confundir la voz de Dios muchas veces. Gloria al Señor. O viceversa, el enemigo hablará al oído o al corazón de los hombres y los hombres creerán por influencia del enemigo que es Dios quien les habla a ellos. En este caso, este era un hombre escogido por Dios para que él fuera un profeta en el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Y cuando este hombre ya estaba preparado en la edad para ministrar, entonces Dios comienza a llamarlo para el ministerio. Pero él estaba confundido porque él no sabía exactamente que Dios le estaba hablando. Gloria al Señor. En ese tiempo la palabra de Dios dice que escaseaba y casi no se oía hablar del Señor. Gloria al Señor. Ahora iba a volver de nuevo, gloria a Dios, a través de las profecías de este gran hombre llamado Samuel, que era un niño que había dedicado la madre para el servicio de la obra del Señor en el pacto anterior. Dios viene y se revela a él. Cuando este hombre descubre que era Dios quien estaba llamando, entonces él se activa con el Señor y se preocupa por las cosas del Señor. Y hay que una relación entre Dios y este profeta Samuel. De ahí en adelante, la historia nos cuenta a nosotros en las escrituras, en el viejo pacto, quién fue Samuel, el más grande profeta que hubo en el pacto anterior. Pero este fue un hombre que obedeció a Dios cuando entendió que Dios lo llamaba. Recuerde, Dios en el pacto anterior llamó y llamó y llamó y llamó. En el pacto nuevo, ahora Dios nos ha hablado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el día de hoy se está predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La tenemos accesible todos nosotros. Gloria al Señor. De alguna manera nosotros hemos recibido a Dios hablándonos a nosotros, pero no todos
hemos puesto atención, hemos prestado oído o hemos estado interesados en qué es lo que Dios nos está diciendo. ¿Cómo usted sabe que yo no estoy interesado en lo que Dios me está diciendo? Fácil, sencillo, lo dije la semana pasada. Gloria a Dios. Si usted no hace lo que Dios le dijo, usted no le entendió. Si usted no le entendió, es porque usted tuvo un problema, no escuchó bien. Gloria a Dios. Si Dios sigue repitiendo, es fácil y entender que usted tiene sus oídos y su corazón cerrado a Dios. Porque Dios le habla y le habla, y la persona sigue como si no ha escuchado nada. Gloria a Dios. Seguiría haciendo lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo me imagino, lo que a mí me interesa. Quiere decir de que tengo mi corazón y mi oído cerrado a Dios, y aunque Dios está llamando y aunque Dios está hablando, voy a seguir igual que antes. Hubo otro hombre que es otro profeta de Dios. Este profeta de Dios se llamó Jonás. Todos se gozan por esta historia. Jonás era un profeta que vivía en Israel. Dios vino a Jonás y le dijo que fuera a predicar a una ciudad que se llamaba Nínive, porque Dios iba a hacer algo en la ciudad de Nínive. Este hombre se puso un poco disgustado por esta palabra, por este llamado que Dios le hizo para que fuera a predicar, y le dijo lo que tenía que hacer. Pero en el libro de Jonás, en el versículo número 1, en el capítulo número 1, Jonás 1 y versículo 1, vamos a leer hasta el 3 porque es muy larga la historia. Dice: vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Dios le habla, Dios lo llama para esta misión y le dice: levántate, Dios, a este hombre hablándole, lo llamó para esto. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás, cuando oyó el llamado de Dios y la instrucción, y Jonás se levantó, ¿qué cosa, hermanos? Para huir de la presencia de Dios a Tarsis, otra ciudad contraria a lo que le había dicho Dios. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Yo no voy a ser así. No. ¿Cuántos aquí saben qué le pasó a Jonás durante esa trayectoria de Nínive a Tarsis? Del lugar de donde estaba para ir allá a Tarsis. ¿Cuántos saben qué le pasó? Lo primero que le pasó es que el mar se embraveció, porque Dios provocó al mar para que se embraveciera, y levantaban unas olas que el barco se hundía, y Jonás comienza a sufrir. Gloria a Dios. Entonces después Jonás dice que se metió a esconderse debajo de la propela del barco, y ahí se escondió mientras el mar se embravecía más. Y entonces todos los marineros y los dueños del barco estaban investigando a qué se debía semejante tragedia por la cual estaban pasando, y estaban casi para ser hundidos. Y descubrieron que estaba acostado ahí. Los reunieron a todos y les dijeron: por favor, queremos saber qué hay en cada uno de ustedes. Y Jonás levantó la mano y dijo: yo soy Jonás, profeta y siervo del Dios Altísimo. Esta bravura del mar se debe a mi desobediencia, porque Dios me mandó a predicar y yo hice lo contrario, comprando el pasaje para venir para acá. He desobedecido a Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos contigo?, le dijeron los del barco. Y ellos y Jonás le dijo: la solución es que me tomen y me tiren al fondo del mar, que yo muera y el problema se va a terminar. Nosotros no queremos hacer eso, le dijeron la gente del barco. Pero al ver que se ponía más bravo, lo agarraron y lo tiraron al mar. El hombre cayó hasta el fondo del mar. Él quería morir, Jonás, gloria a Dios, porque no había otra salida, quería suicidarse. Pero dice el Señor de que él
en el fondo del mar tenía preparado un gran pez. Ese es el famoso gran pez que estaba preparado por el Señor en el fondo del mar. Y dice que entonces el pez tragó a Jonás. Y Jonás estuvo 3 días y 3 noches metido en el fondo del mar, dentro del pez. La piel se le deshizo de los ácidos del pez. Eso lo dice ahí mismo donde estamos leyendo. Y aquel hombre sufrió y estaba atormentado, padeciendo, sufriendo ahí dentro del estómago del pez. Y dice que al 3er día Jonás le pidió perdón a Dios y le pidió una oportunidad más para poderle servir y que iba a pagar su voto. Entonces Dios dice que hizo que el pez grande vomitara a Jonás a la orilla de la ciudad que él lo había mandado a predicar. Y Jonás fue vomitado ahí. Y dice que Dios llegó y le dijo: ve a la ciudad de Nínive y predica esto y esto y esto. Sí, Señor, le dijo. Y entonces Jonás fue y predicó y sucedió lo que sucedió. Gloria a Dios. Nosotros queremos decirle a las personas: si tú no haces lo que Dios dice, tú vas a tener un grave problema. Tú vas a tener muchas situaciones dolorosas aquí en la tierra. Gloria a Dios. Cuando la persona es desobediente al llamado de Dios, Dios de todas maneras, si te ha llamado y te ha escogido, tú vas a terminar siendo lo que Dios dice que tú eres. Pero si nosotros nos rebelamos a Dios, entonces vamos a sufrir las consecuencias. No hay nadie que haya sido llamado por Dios y que Dios haya estado tratando con él y esta persona se rebele a Dios, que no sufra las consecuencias. Gloria al Señor. Pero nosotros en este pacto nuevo hemos entendido de que Dios lo que quiere para nosotros es lo mejor. Él quiere darnos una vida provechosa. Él quiere hacernos a nosotros algo nuevo, distinto a lo anterior. Él quiere que nosotros seamos eso que Él había preparado para ser ejemplo de una vida de Dios aquí en la tierra. Jesucristo dijo: yo he venido para que ustedes tengan una vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué resisten en sus corazones? Como Jonás, Dios no quiere que los siervos de Él o las personas que Él llama se resistan al Señor. Gloria a Dios. Sino que Él quiere que cada uno de nosotros podamos aprovechar este llamado de Dios y recibir esta vida abundante, esta vida sana, esta vida saludable, esta vida llena de bendiciones que Dios nos da. Pero hay mucha gente que dicen: yo he creído en el Señor. Para creer en el Señor hay que creer en el llamado del Señor. Para creer en Cristo hay que creer lo que Cristo dice en todas las cosas. Entonces habrá una comunión con el Señor y el diablo no podrá hacer nada en nuestra vida. Si nosotros rechazamos al Señor, andaremos en tinieblas. Si nosotros creemos en el Señor, andaremos en luz. El bien de Dios estará en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. En el libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 6, Dios dice lo siguiente. Hebreos 4:6. Ha llamado muchas personas Dios y sigue llamando a muchas personas. Todavía Cristo no ha venido a la tierra. ¿Por qué Cristo no ha venido a la tierra? Porque hace falta que muchos hijos de Él reciban este llamado y crean en Él y sean salvos, para que Cristo en el rapto los venga a levantar y no pasen por el tiempo de la gran tribulación aquí en la tierra, que van a ser tiempos de angustia, los cuales nunca han habido ni lo habrán después. Hebreos 4, versículo 6. Por tanto, dice el apóstol Pablo: puesto que faltan algunos, que algunos entren en él, entren a esa comunión, a esa relación con él. Y aquellos a quienes primero se les anunció, hablando de los del pacto anterior, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. O sea, hermano, si yo soy desobediente, ¿yo no voy a entrar al cielo? No.
Hermano, ¿y si yo no entro al cielo, a dónde voy a entrar cuando yo me muera? Al infierno. Hermano, ¿cuál es la forma de poder estar seguro de que yo voy a ir al cielo? Jesucristo dijo: el que en mí cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El único que puede salvarnos a nosotros es nuestro Señor Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. Aquí no es un santo, aquí no es María, aquí no es Buda, aquí no es Santa Marta, aquí no es San Lázaro, aquí nada puede hacer por nosotros nadie. El único salvador del mundo, y el mundo lo sabe porque esto se está diciendo hace 2022 años. Pero la gente no recibe el llamado. Hace 2022 años se está diciendo que Jesucristo es quien pagó por nuestras culpas, por nuestros pecados, y que solo a través de Él podemos ser salvos. Además, no solo ser salvo, sino tener una vida nueva, una vida transformada, una vida preparada por Dios para que nosotros la disfrutemos aquí en la tierra. Gloria a Dios. No hay angustia, no hay desesperación, no hay ese dolor tormentoso. Pero si estoy desobedeciendo a Dios, todo me va a salir mal. Hermano, pero yo estoy gastando bastante dinero. Eso es una preparación para el mal. El dinero malo es aquel que se consigue o se hace fuera del poder de nuestro Señor Jesucristo. Las riquezas que vienen de Dios son distintas a las riquezas que el diablo ofrece. El diablo le dijo a Jesucristo: todo esto te daré y los tesoros del reino te daré a ti si tú postrado me adoras. Cristo le dijo: no. Yo soy el dueño del oro y la plata. El hecho que no los tenga aquí conmigo o que no los quiera disfrutar porque están escondidos bajo el poder mío, no quiere decir de que yo esté necesitado. El hombre de Dios sabe que la raíz de todos los males es el amor al dinero, pero hay muchos que andan detrás del dinero creyendo cuando lo consiguen que Dios los está bendiciendo. No, mi amigo, mira, tú no tienes más dinero que los que están en la droga. Gloria a Dios. Esos tienen trillones de dólares. Míralo dónde están ahora con los trillones de dólares metidos en una cárcel de la cual no pueden salir. Ese es el pago del diablo por las personas que se desesperan y buscan las riquezas de esta tierra. Entonces nosotros tenemos ejemplo de Dios, que los que quieren enriquecerse caerán en tentación y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Apártate de los tales, dice el Señor. Por eso nosotros lo que hacemos es confiar en Dios, porque el Señor es el dueño del oro y la plata. Desde que conocemos al Señor, la Biblia dice que aquel que ama y teme a Dios no tendrá falta de ningún bien. Nosotros creemos que Dios ha tomado nuestra vida, que nuestra vida está en sus manos, pues que haga Él lo que Él quiere hacer con nosotros. Solo somos receptores del bien de Dios aquí en la tierra. Pero hay muchos que se preocupan más por las cosas que ellos quieren en esta tierra que los asuntos de Dios. Y Dios te ha llamado, escúchame bien, tú que me estás viendo, que Dios te ha llamado para que le sirvas al Señor, pero prefieres primero lo tuyo antes que lo de Dios, te va a ir mal. Gloria a Dios. Y esa es una sentencia mía como pastor. No, es lo que la Biblia dice. Gloria al Señor, es lo que la Biblia dice. Aquí está diciendo en Hebreos 4:6 que estas personas no pudieron entrar por causa de desobediencia. En el versículo 7, ¿qué le dice? Otra vez determina un día, hoy. Sigue Dios dando el día del llamado. Otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz. Oiga qué lindo Dios, qué paciente que es el Señor. Oh, el Señor cuánto me ha perdonado a mí, cuánto ha tenido que disculparme Dios a mí en esta trayectoria de 31, 32 años que tengo de ser cristiano. Como Dios me ha dicho: no importa, hijo, sigue adelante, levántate de ahí. Es cierto que tropezaste, has caído, levántate de ahí. Yo solo quiero que de aquí en adelante hagas lo que te estoy diciendo. Y uno ya con su experiencia y su capacidad adquirida, uno viene dándose cuenta que es mejor
obedecer a Dios que estar haciendo lo que uno desea, anhela o uno gusta en este mundo. El mundo es traicionero, solo quiere la destrucción de nuestras vidas. El diablo quiere apartarnos de Dios para que nosotros suframos. La Biblia dice que el diablo vino a hurtar, matar y destruir, a poner en conflicto, en problemas a la familia. Quiere destruir la paz entre todos. Pero hay una esperanza de vida que es en Cristo Jesús. Pero nosotros no queremos someternos a Cristo. Si no nos sometemos a Cristo, nosotros estamos perdiendo el tiempo aquí en la tierra, porque algún día vamos a tener que hacerlo. Gloria al Señor. Pues si Dios ha comenzado aquella buena obra en nosotros, Él la va a terminar. A todos los que estamos aquí, Dios nos ha llamado. Lo único que Él quiere es que nosotros seamos receptivos de su palabra, que nosotros creamos en Él, que no creamos en nosotros. Porque muchas veces nuestra confianza está puesta en nosotros mismos y creemos por la inteligencia, por la capacidad, por lo que nosotros creemos que estamos haciendo bien, que todo está correcto delante de Dios. Y Dios dice: no, yo he llamado para que ustedes hagan mi voluntad y no la voluntad de ustedes. 4:6 de Hebreo dice: por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez Dios determina un día, diciendo: hoy es hoy, después de tanto tiempo, por medio de David, dice el Señor, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La Biblia dice que el corazón se endurece o está endurecido, dice la Biblia en el libro de Hebreos, por el engaño del pecado. El pecado nos ha engañado. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de nosotros. ¿Cómo lo hace? No sé cómo lo hace, porque no hay ninguna herida ni hay nada. La cosa es que Él lo quita de nosotros. Gloria al Señor. Y si nosotros queremos comprobar esta gran verdad de Dios, lo único que tenemos que hacer es aceptar ese propósito, ese llamado del Señor, y vivir obedientes a Dios. Gloria al Señor. Ahora mire, vamos a leer rapidito estos versículos. Proverbios capítulo 9 y versículo 10. Proverbios 9:10. ¿Qué dice ahí? El temor al Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Gloria a Dios. Es bueno tener temor de Dios. Antes de hacer algo, creer que a Dios le gusta o no le gusta aquello. El temor a Dios es estoy comenzando a ser sabio, a tener inteligencia. Proverbios 2:1. Vamos a leer hasta el 6. Hijo mío, dice el proverbista, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, la inteligencia y la sabiduría, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás qué cosa es el temor de Dios. Gloria a Dios. Después de tantos años de estar leyendo la Biblia y de estar escudriñando y de estar buscando, he entendido qué cosa es tener temor de Dios. Ya no puedo hacer yo, hermana María, lo que antes hacía. No puedo. Como dice la canción de un hermano mío, no puedo. No puedo. ¿Por qué? Tengo temor de Dios. Eso no lo voy a hacer. Yo antes robaba. Gloria a Dios. Ya no puedo. Yo antes era traidor. Gloria a Dios. Yo antes traicioné a mi esposa. Ahora no puedo. Porque dice aquí que si nosotros inclináramos nuestro corazón y buscáramos
en su palabra, en su consejo, la inteligencia y la sabiduría, entonces conoceremos qué cosa es el temor a Dios. Yo ya no puedo ser malo con las personas. Yo no puedo tener odio contra nadie, ni puedo dejar una traición o algo que alguien me haya hecho y no perdonarla. Tengo que perdonar, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Ahora tengo sabiduría de Dios porque Dios me enseñó: ámense y perdónense los unos a otros, así como Dios los amó y los perdonó en Cristo Jesús. Me lo aprendí. Oiga qué lindo esto, hermano. El versículo 2. ¿El versículo 2? No, el 3, ¿no? Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Oiga esto, el 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás. Escuche esto. Entonces entenderás qué cosa es el temor a Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Y versículo 6 dice: porque Dios da la sabiduría y de su boca viene, primero sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si tú no estás estás practicando el temor a Dios, tú no tienes nada de estas cosas. No, pero en los negocios me va bien. Tú eres un ignorante. Gloria a Dios. Porque aquel que tiene el temor a Dios es aquel que recibe de parte de Dios la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría. Pero si estás basado en el conocimiento tuyo, eso no sirve para nada. Gloria a Dios. Acumula y acumula y acumula para dejar pleito a tus hijos y a tus nietos. Aleluya. Mientras que si Dios me da a mí en temor a Él, como lleve yo mi vida teniendo temor de Dios y yo logro hacer algo en esta tierra, va a ser para bien, y eso va a terminar bien entre mis hijos. Gloria a Dios. Y la casa no se van a matar el uno al otro, como hemos visto que pasa en la familia, que un señor deja una casa y comienza a haber odio y rencor entre los hijos. Y otros hijos preparando desde antes que muere el viejo, gloria a Dios, pidiendo a Dios que muera el viejo, que se sacrificó tanto, que luchó tanto para llegar a dejarle algo a los hijos, y los hijos enemistados entre uno y otro, y no permiten que a aquel le den más que al otro. Porque eso fue lo que dejó. Herencia de rencor, herencia de pleito, herencia de problema, de conflicto. Pero una persona que vive en Dios, una persona que tiene a Cristo y que Cristo le dio esto, no da a Cristo las cosas para mal. Las cosas para mal las da el diablo. ¿Me entiende? Las riquezas del diablo, del enemigo. Esa forma de poder llegar y tener cosas, no importa, pasando encima de quien sea, engañando, mintiendo y traicionando a las personas para tener lo que tengo. No. Hay un pueblo que ha recibido un llamado de Dios que no vive de esa manera. Entonces dice, eso en el 6, ¿verdad? Porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es mejor ser sabio con lo que Dios nos da a nosotros, inteligente, y tener el conocimiento de Dios, y no vivir por nuestra fuerza aquí en la tierra, determinando yo lo que tengo que hacer conmigo. Proverbios 28:14. Oiga lo que dice. Bienaventurado el hombre. Aleluya. ¿Lo está leyendo, hermano? ¿Hay alguien en la pantalla que está leyendo esto? Sí, allá, al otro lado del internet. Claro. Bendito el hombre que tiene temor de Dios. Lo traduzco al revés, hermano. Tengo derecho a traducirlo al revés. Maldito el hombre que no tiene temor de Dios. O sea, al revés. A ver. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón, ¿qué dice? Caerá en el mal. Esto tal vez no es cierto, que no es cierto. El hermano Giovanni dijo el viernes en su estudio que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice
póngale usted aquí en Europa, en Inglaterra, donde usted quiera, en Rusia, en la China, póngale el sello que eso sucederá. Póngame otra vez el versículo, hermano, ¿qué dice? Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. En esos momentos importantes que lo están atacando a usted, en esos momentos importantes, cuando usted tiene que hacer decisiones en su vida para si estas decisiones están correctas o no están correctas. Entonces usted, por el temor de Dios, aunque quisiera hacer aquello, no lo hace, sino que hace lo que Dios dice. ¿Por qué lo hizo como Dios dice? Porque tiene temor de Dios. ¿Y qué dice ahí? Más el que endurece su corazón. No, Dios dice de esa manera, pero es que yo quiero hacerlo de esta manera. Ese caerá en el mal. El mal lo va a alcanzar. Gloria a Dios. Terminamos con el libro de Job, capítulo número 1. Voy a leer 3 versículos nada más. Ustedes saben que Job era un hombre de Dios y que Dios quiso probar su corazón. Y el diablo es el tentador. Él está puesto para venir a indagar, a investigar si en las personas hay fe o no. Es bueno que el diablo venga a tentarnos, a tocarnos a nosotros, pero que encuentre una malla protectora ahí. Si encuentra a Jesucristo, no puede tocarnos. Por eso el canto dice: el diablo no me puede tocar porque mi vida está escondida en Dios. Él me llamó, Él me limpió, Él me preparó para Él y ahora Él vive conmigo. Gloria a Dios. Entonces dice en el libro de Job, capítulo 1 y versículo 8, lo siguiente: y el Señor dijo a Satanás, un día que se reunió Satanás y los hijos de Dios ante la presencia del Señor: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso? ¿Qué dice ahí, hermano? Oh, tenía temor de Dios el hombre. ¿Y qué más dice, hermano, después de temeroso? Temeroso de Dios y ¿cómo que apartado del mal? Que el mal no estaba con él. El mal estaba por un lado y él por otro lado. O el mal estaba ahí con él. Gloria a Dios. Bueno, vamos a decir, mire, mi hermano José y su madre María. No estoy hablando de verdad de una persona que están aquí. Estoy hablando de personas que están aquí. No es de José y María. Sí, porque María no era la madre de José. Pero está el hermano José y su madre María. Gloria al Señor. Y entonces yo quiero apartar de María a José. ¿Qué es lo que hago? Lo tengo que quitar de ahí y ponerlo por otro lado. Dice que Job era un hombre recto, temeroso, apartado. Un hombre recto, temeroso. Un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo que apartado del mal? Porque cuando usted tiene temor de Dios, Dios lo aparta a usted del mal. El mal no puede estar cerca de una persona que tiene temor de Dios. Porque el temor de Dios causa eso en la persona. Expulsa el mal. Gloria al Señor. Este hombre era perfecto, recto, temeroso, apartado, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa era la condición de Job. Gloria al Señor. Ahora, sigue diciendo en el próximo versículo: respondiendo Satanás, dijo al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? No, porque es que este no teme de balde a Dios, porque este ha conocido quién es Dios, qué hay en Dios, qué es lo que quiere Dios conmigo y qué tiene Dios para mí. Yo no tengo temor a Dios en balde. Yo sé lo que voy a recibir de Él teniendo temor. Yo no temo a Dios en balde. Yo sé lo que Dios me ha dado a mí, cómo Él me guarda y lo que tiene para mi vida futura. Él tiene el bien suyo de la vida completa. Entonces, pensando en esto, usted debe tener temor en Él, porque el que tiene temor de Dios, el mal va a estar apartado de la persona. Gloria al Señor. Entonces dice que el diablo le dijo, respondiendo Satanás, dijo en el 9, al Señor le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y de su casa
y a todo lo que tiene. ¿Cercado? ¿Cómo cercado? Estamos cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos dentro de Dios y de Cristo. Estamos cercados. Los cristianos, los que tenemos temor de Dios, estamos cercados. Y el diablo, dice la Biblia, no los tocará. Gloria a Dios. Entonces sigue diciendo en el versículo ¿qué? 10, ¿no? No le ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene, incluyendo mi casa también, mi camioncito viejo. Gloria a Dios. Que cada vez me le dan un golpe, pero es que el Señor hace eso para que me den dinero. Me han dado varias veces dinero ya. No lo reparo nunca. Ese sirve para cuando yo necesito unos 1,000, 2,000 pesos. Ahí viene el golpe por atrás. Me mece un poquito, pero ahí dice el Señor, para resolverte el problema. Todo anda de lado el pobre, cascado por todos lados, pero anda bueno, no sufre daño. Y como dice el Señor, que lo importante no es el cascarón, sino lo de adentro. Entonces dice en el 10, no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Aleluya. Todo lo que hago con mi mano se bendice. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Que no se vaya a confundir alguien que porque ha prosperado fuera de Dios, ha prosperado de parte de Dios. No. Aquí está hablando con aquellos que tienen temor de Dios. El diablo también da prosperidad mala aquí en la tierra. Gloria al Señor. Versículo número 11, ¿qué dice? Pero le dice el diablo a Dios, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios se queda viendo al diablo y dice, ¿qué dijiste? Que toca todo lo que tiene, castígalo quitándole lo que tiene para que tú veas si no blasfema contra ti en todo lo que tiene cuando tú se lo quites. Dice Dios, he aquí todo lo que él tiene, lo que yo le he dado, está en tus manos, destrúyelo. Pero una cosa te voy a decir, le dice Dios, no le toques su vida. Entonces él se fue y destruyó todo lo que Job tenía, incluyendo, le mató a los hijos, destruyó las casas, los camellos. Ese hombre era multimillonario. Pero el diablo confundido, que piensa que nosotros podemos ser tocados por él, es decir, él no puede tocar todo de nosotros, el diablo, lo físico, lo material. Pero hay algo que en nosotros el diablo no puede tocar, y es la fe íntegra que nosotros tenemos a Dios, porque nosotros tenemos la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vino el diablo y arremetió contra él, y el Señor a Job le llevaron la noticia de todo lo que había pasado y cómo todo había sido destruido. ¿Saben cuál fue la respuesta del Señor Job? Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. De Él son todas las cosas. Yo era un administrador. Si Él quiso y permitió que esto fuera así, ay a Él. Gloria a Dios. Así piensa el hombre. No tiene pérdida. No entra en angustia. No entra en desesperación. No entra en agonía. Porque nosotros estamos confiados en Dios. Gloria al Señor. Que perdemos algo nosotros aquí. Dios es poderoso para darnos el doble de lo que nosotros. Solo confía en Dios y Él hará lo que tú necesitas que Él haga. Hay que recibir este llamado de Dios, tener aceptación para vivir esta vida plena, porque si hacemos lo contrario, dice la palabra del Señor, que caeremos y nos mantendremos en el mal. Del hombre depende, gloria a Dios, ahora aceptar o rechazar este llamado en el nombre de Cristo Jesús.